no queremos caer en la queja, pero no está para nada fácil la cosa. Venimos de hablar de la inflación y de compararnos con otros países, ese ranking, la verdad es que bajonea un poco, ¿no? Así es, recién antes de iniciar el tema, desarrollarlo, decíamos, el año pasado seguramente la gente contó con un dinero, a lo largo del año se le fue diluyendo, más allá del momento de ir al supermercado y que no alcance, muchas veces esto genera estrés y genera muchas otras aristas, porque si bien el dinero no es todo, es una parte importante del desarrollo de la persona y por lo tanto, ¿cómo afecta a la salud mental? Esto es lo que vamos a estar hablando. Está Cecilia Ortiz, es psicóloga, especialista en neurociencias. ¿Qué tal? Encantada de conocerla. Hola, buen día. Bueno, Bien. ¿es generalizado o digamos depende de la personalidad de esto, que la situación económica, lo que ocurre, la falta de previsibilidad y demás impacte en tu salud mental? Y en parte te diría que es como una conjunción, ¿no? Uno como persona. Enseguida vamos a estar escuchándola porque tenemos un problemita con la recepción del audio, pero bueno, le vamos a contar que la idea es hablar un poco de cómo impacta toda esta situación económica, no solamente la situación económica, Seba, sino también las modificaciones que hay en cuanto a las reglas de juego. Por ejemplo, los jubilados que estaban atados, digamos, en cuanto a los incrementos de sus haberes a una determinada fórmula, cambia el gobierno, se quedan sin saber de cuánto será ese aumento. Aquellos que tenían también planificados un viaje al exterior, de repente se enteran que tienen que pagar un 30% más o que hacían compras a través de páginas de internet. Digamos, los argentinos no solamente tenemos la inflación y los salarios que no alcanzan, sino que también nos cambian las reglas de juego. Claro, imprevisibilidad, inseguridad, ahora sí. Ahora sí tengo voz, qué bueno. ¿Cómo afecta esto? La persona, decía Dani, es Sí. Según las personalidades. Por un lado tenemos la variable, si vamos desde lo macro a lo micro, tenemos el contexto social que uno podría decir que nos está acribillando, ¿no? Porque no solo es más allá de nuestra realidad como país, también a nivel mundial. Creo que estamos pasando por momentos de bastantes crisis, de bastante bombardeo. Entonces, eso afecta. Y por el otro lado, las variables personales, te diría que tienen que ver con aquellos recursos con los que contamos cada uno, que eso sí es personal y depende de nuestra historia personal, de cómo hacemos frente a estas situaciones. ¿Cómo se vive en la salud mental la crisis económica? ¿Qué sensaciones expresan las personas a la hora de llegar a un consultorio? ¿Cómo se traduce en la experiencia humana la crisis económica? Lo primero que te plantea la gente es esta situación, esta sensación de estrés. De esto de que en algún punto a todos nos pasa decir, bueno, a ver qué más, porque ya no doy más. No doy más. Esto es, ¿no? Porque además uno dice lo económico, pero se suman un montón de otros factores, porque todos presentamos problemas por el solo hecho de vivir. Además de lo económico, de nuestro contexto social, alguna enfermedad o los problemas laborales o los problemas familiares, se va sumando. Entonces es esta sensación de, bueno, a ver qué más va a pasar, ¿no? Esto es lo primero. Las quejas, porque el estrés nos somete a una situación dentro de nuestro cuerpo de tensión. Entonces esta tensión, si yo no le presto atención, valga el juego de palabras, empieza a repercutir en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuáles son las consultas? Dolores de cabeza, malestar estomacal, irritabilidad, ¿no? Esto de que me dicen cualquier cosa y yo inmediatamente salto y contesto mal y reacciono. Entonces, estas son las primeras consultas que uno tiene, que cuando uno empieza a indagar, bueno, tiene que ver con esto del contexto que nos toca vivir. Y en una época en donde el exitismo, digamos, tiene tanta influencia, el consumo parece ser tan importante, el hecho de no poder acceder a determinado bien, a determinado lugar para sacarme la fotografía y después colgarla en Instagram, sí. ¿eso también produce frustración? Eso también frustra y tiene que ver con, un poco hablamos atrás de cámara, de la previsibilidad. A nosotros, o al ser humano, nos gusta lo previsible, aquello sobre lo cual tenemos control porque nos permite movernos tranquilos. Cuando esto no lo podemos lograr, entramos en una situación de alarma, ¿no? Que nos dice, che, cuidado que acá algo va a pasar. Esto de no poder controlar de aquello que yo quiero y por lo cual soñé o peleé, yo escuchaba recién esto de las vacaciones, por ahí ahorré y trabajé y no me puedo ir. Entonces esto nos somete a una situación también de tensión. ¿Qué crea esto en nuestro cerebro? Dos
dos grandes, te diría, situaciones. Una tiene que ver con el bombardeo de estímulos constantes, sea todos los días pasa algo, todos los días hay pálidas, hace que entremos como en un estado, te diría, de piloto automático en el que ya las cosas como que me inmunizo, entonces a veces, bueno, ya está algo más, ¿no? Como que no reacciono. O la otra es, entramos en un cuadro de desesperanza aprendida, que es, bueno, yo ya no puedo hacer más nada, todo esto que pasa me superó, entonces por una o por el otro lado entramos en este estado de inacción o inactividad, o en lo que todo me da miedo, en lo que todo me asusta, entonces no reacciono o no hago o no planifico. ¿Cómo afecta a los vínculos? Bueno, los primeros de los síntomas es la irritabilidad, entonces siempre impacta en los vínculos y generalmente de manera negativa, ¿no? Porque nos ponemos... Cuando el ser humano se ve amenazado o se ve en una situación de amenaza y esto genera estrés, lo primero que uno hace es, ¿vieron cuando hay un cactus y saca las espinas? Bueno, es como más o menos eso, ¿no? Uno saca espinas para defenderse. Claro. Entonces me empiezo a defender y esto hace que yo esté irritable. Y vos lo ves, vas por las calles y ves gente con mala cara, o por ahí la gente, uno dice, está todo loco, todo el mundo maneja rápido, todo el mundo está agresivo, ¿no? Esto de... En la cola del supermercado, ¿no? Yo, chicos, hay algo que... Tratando mal al cajero o a la cajera, como si tuvieran la culpa de lo que está pasando. Eso es lo que veo. Y también otra cosa que es un dato no menor, es si vos entrás a un lugar y hay gente, la mayoría no saluda. Claro. Y es algo básico porque le indica al otro que existís, que estás. Exacto, mirá vos. ¿Esto genera una espiral o un círculo vicioso? Digo, porque los vínculos, ¿qué tan antídotos son como para volver al eje de la salud? Los vínculos son fundamentales, te diría. El ser humano es un... O sea, ante una crisis es fundamental que estemos bien con nuestra pareja, que estemos bien con nuestros hijos. Ante una crisis es fundamental que nosotros tengamos vínculos de contención. Pongámosle pareja, padres, amigos, es aquella persona que nos apuntala y nos contiene, aquella persona que sabemos que estamos hombro a hombro, ¿no? Y con la que podemos descargarnos. Esto es fundamental. Y lo otro fundamental también es poder tener un tiempo para mí mismo. Yo hace tiempo que hago una pregunta que es a los pacientes y me llama mucho la atención porque la mayoría no puede responderla, que es ¿qué te divierte? Claro. ¿Se olvidan? O sea, o no saben... O se olvidan o la mayoría no sabe. Y algunos piensan y otros te dicen, no puedo contestarte. Claro. Entonces hemos perdido esto de este espacio personal en el que yo me contacto conmigo mismo y si yo me contacto conmigo mismo de buena forma, puedo después contactarme bien con el otro, ¿no? En esta locura cotidiana y en esto de necesitar adaptarnos y de estar, perdemos esta posibilidad o este espacio de decir, che, no hay tiempo al disfrute. Bien. Exactamente. Más que no hay tiempo, sí hay tiempo, lo que no hay es permiso, autopermiso. Mirá vos. ¿No? Decir, che, a ver, hay una crisis, hay una situación difícil, está pero bien. Yo pongo pausa, está bien. Claro. Que no es entrar en la, bueno, no me importa nada y que pase lo que tenga que pasar. No, es poner pausa y decir, bueno, a ver, freno un rato el mundo, yo me bajo un ratito. Imagino a alguna persona que nos está mirando y nos dice, ¿qué tiempo me piden si en la mañana trabajo en tal cosa, en la tarde trabajo en tal otra para que me alcance el sueldo y además tengo que ir a buscar a los chicos, tengo que ir a pasear el perro, tengo que ir a... ¿Y qué tiempo? ¿Qué tiempo? El tiempo hay, me dicen. Bueno, mucha gente dice, ¿y dónde querés que lo saque? ¿Es preferible dormir quizás una horita menos y hacer algo que nos gusta? No, y ahí yo te corrijo. Me pasa en consulta mucho esto. La gente te dice, cada vez estoy durmiendo menos, 4 o 5 horas. El cerebro necesita descansar. El sueño no hay que tocarlo. El sueño no lo toquemos. Prefiero que saquemos espacio. A veces la gente te dice tiempo, y cuando uno dice tiempo, uno imagina 5, 6, 2 horas. No, a veces son 10 minutos en que o escucho música o leo algo o, no sé, salgo a caminar un rato. A veces riego el jardín, mucha gente... El verde es buenísimo, o sea, a veces son, esto en la medida de las posibilidades, pero 10 minutos en que yo pueda centrarme y hacer algo que me permita un poco tocar tierra, ¿no? Porque si no, es la sensación de un trompo que estoy todo el tiempo bailando con la que me toca y no puedo pensar en mí.
Muy bueno, muy buena esa. ¿Aumentan las separaciones en tiempo de crisis? Digo, me llama mucho la atención. La sesión de psicóloga? No, por favor. No. Me llama mucho la atención porque en la historia personal de familia hemos pasado tiempos de crisis y recuerdo que mis papás, el punto fundamental fue su matrimonio. Y recuerdo charlas en donde el hombre tiende a cerrarse cuando pasa estas épocas y por allí la mujer tiende a vertir o a charlar más, a dialogar más, a ser más abierta. No quiero caer en los estereotipos para nada, pero claro, es un ejemplo. Es un ejemplo. Pero esto que vos decís está bueno, no caigamos en machismo, feminismo, no, para nada. pero sí tengamos en claro que hay un cerebro masculino y un cerebro femenino y que hay diferencias. Entonces las mujeres tendemos más a hablemos y el hombre frente a la crisis se cierra, es más de resolver internamente. Son estilos y uno puede respetarlos. Sí está claro que en crisis es como, bueno, traigo el temblor de ayer, ya que vamos a estar... en crisis es como que la situación necesita un cambio, yo tengo que esperar a ver qué pasa, ¿no? Porque lo peor en un temblor, ¿qué es? Actuar inmediatamente, ¿no? Tengo que mantener la calma y ver qué pasa y después actuar. Entonces, la crisis remueve muchas cosas y en este revoltijo, ¿no? Hay cuentas pasadas que se traen, hay cuentas pendientes. Entonces, si uno de alguna manera no habla, no se sienta, no respeta al otro, empiezan a pasar estas cosas. Sí aumentan las separaciones, sí aumentan las crisis de pareja, sí aumentan los problemas con los hijos, porque uno está como a la defensiva. Entonces, pensá que si uno está vibrando constantemente y de repente vos echás algo, eso se aumenta, se amplifica. Las crisis pasa lo mismo. Entonces, sí hay que tratar de, si yo reconozco que estoy pasando un mal momento, si yo me reconozco irritable, bueno, tratar de no tomar decisiones, de pensar fríamente y entender que son momentos en los que hace falta un cambio, una revisión y un cambio. Perfecto, muy buen cierre, nos encanta. Si quieren quedar, pero... Tips, muy rápido, porque me imagino que hay gente, pasándola mal y debe estar escuchando y dice, ¿cómo salgo? Breve, tips como para salir de esa situación. Primer tip, lo que yo les diría es lo que yo digo, el tiempo fuera. Ustedes han visto cuando se juega al básquet o al handball, que el tiempo fuera es como que se congela, o cuando jugamos a la mancha decíamos pío gancho. Claro. Bueno, permitámonos pedir gancho un ratito. Meditemos sobre lo que nos pasa y sobre todo escuchemos qué es lo que estamos sintiendo. Primero. Segundo, tratemos de no echar culpas. Porque cuando uno por la crisis echa culpa afuera, el otro se defiende. Entonces tratemos de mirarnos un poco nosotros a ver qué dentro de todo este caos que está pasando, qué es lo que yo puedo hacer para cambiar un poco, ¿no? Te diría que serían las dos grandes cuestiones acá. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya saben, si ya te licuaron el sueldo, si ya te robaron la posibilidad de irte de vacaciones, si ya de repente te cercaron por todos lados, que no te roben la posibilidad de ser feliz, de estar alegre. Sí, señor. Bueno, muchísimas creo gracias. Que para darles muy interesante. Creo que la libertad nuestra es decidir cómo yo voy a enfrentar las cosas. Eso es. Si tiene que haber un cierre, sería eso, ¿no? Buenísimo. Buenísimo, me encantó. Muchísimas gracias.